vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a concluir una serie que comencé la semana pasada. La semana pasada hablamos de marcar la diferencia. Marcar la diferencia, cómo personas encontramos en el Nuevo Testamento que con su vida, con su testimonio, con su experiencia, marcaron una diferencia en el tiempo en que ellos vivieron. Y que esa diferencia, nosotros encontramos que en la Biblia, el marcar la diferencia del creyente es necesario en la época en que vivimos. Y eso ha sido cierto en todas las épocas. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de personas de manera individual. Hoy vamos a ver marcar la diferencia, debí poner 2.0, ¿verdad? Marcar la diferencia, segunda parte, pero esta vez en comunidad. ¿Por qué en comunidad? Porque quiero que veamos en la palabra de Dios ejemplos ya no solo de... Se me fue. Esto es nuevo, entonces... Okay. En comunidad. No solo se puede ser influyente de manera individual, sino también en compañía de otros. Uno de los grandes misterios, se puede decir en el sentido bueno de la palabra, es cómo el Señor, por medio de su muerte, de su resurrección y con la venida del Espíritu Santo, el Señor inaugura su iglesia. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, la salvación para los creyentes no solamente es una cuestión, sí es individual, es personal, porque la relación con Dios es siempre personal, es siempre individual, pero el Señor nos salvó para vivir también en comunidad. Y Él constituyó a su iglesia, y la Biblia habla de la iglesia de Dios, la ejemplifica como el cuerpo de Cristo, habla de la iglesia como un edificio, y habla de la iglesia como la familia de Dios. Entonces, aquí ya está hablando de no solamente es yo en comunidad, en mi soledad, sino yo en comunidad. Por eso es tan importante el combatir la tendencia a pensar que no necesito ni o congregarme o que no necesito participar en actividades de la iglesia, porque una de las grandes, les he mencionado antes, una de las grandes ganancias que trajo la famosa pandemia fue precisamente el proveer la facilidad para seguir conectados como iglesia en todo el mundo, y por medio de las redes sociales la iglesia siguió conectándose y siguió creciendo, porque la iglesia del Señor nada la detiene. Pero así como se convirtió en una herramienta muy útil, para algunos creyentes se ha convertido en un tropezadero. Y no estoy hablando solo de Panamá, estoy hablando del mundo entero, sobre todo el mundo occidental. Se ha reportado una gran cantidad de baja en asistencia en muchos países, no en todos obviamente, en ciudades, etcétera, en donde hay personas que han decidido que ellos no necesitan congregarse porque pueden ver el servicio o el culto en las redes sociales. Entonces no se congregan porque lo ven y se sienten que son parte de la iglesia. Yo pienso que las redes sociales son buenas para cuando uno por X razón, hay personas que no pueden movilizarse por la edad, por las razones que sea, la distancia, por problemas para movilidad de diferentes tipos, por problemas de salud, algunos cuando están de viaje, y tienes acceso a poder conectarte y seguir conectado con tu iglesia o con el culto. Pero esa sería la excepción. El problema es cuando uno piensa que realmente puede sustituir la comunidad con la pantalla. Y se están haciendo estudios en diferentes países cómo se está demostrando que afecta negativamente a la vida de la iglesia como comunidad, pero a la vida del creyente en lo particular. Porque es más fácil irse secando cuando uno está solo que cuando uno está en compañía. Entonces, vamos a ver cómo la comunidad de la iglesia, cómo el ser parte de la iglesia
nos ayuda o nos puede ayudar a marcar una diferencia en el área donde nosotros estamos viviendo, trabajando, conviviendo. Y vamos a encontrar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar en el texto bíblico, allá nos van a poner los pasajes en pantalla, pero mi idea es que ustedes busquen en su Biblia, en teléfono o en papel, allá tenemos Biblias, que usted pueda buscar en su Biblia y podamos leer juntos lo que dice el texto en la mañana de hoy. En primer lugar, nosotros tenemos a Aquila y Priscila. Aquila es un nombre de varón y Priscila su esposa. Y nosotros encontramos la vida de esta pareja mencionada en básicamente 3 porciones del texto bíblico. Y vamos a ir al texto bíblico primero en Hechos, el capítulo 18, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Y luego vamos a ir pasando a los otros textos. Dice en Hechos 18, del 1 al 3, después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto. El Ponto era una región de la actual Turquía. Y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, quiere decir que ellos vivían en Italia, pero porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Alrededor del año 54, en el año 50, más o menos 49-50, después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma. No fue una expulsión permanente, duraron unos 3-4 años que no podían regresar a Roma los judíos. Y cuando muere Claudio, entonces ya es como que se respiran otra vez y pueden regresar. Pero en esa migración de judíos que salieron de Italia por causa de la expulsión, iban Aquila y Priscila. Y dice que llegaron a Corinto, que era una gran ciudad importante en Grecia. Y dice que Pablo fue a verlos. Y como hacían tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Es interesante, Pablo conoció a estos judíos creyentes que tenían la misma profesión, la misma ocupación. Y aquí lo interesante es, algunos se preguntan, ¿Pablo hacía tiendas? Sí, dentro de las costumbres, incluso de la formación de los rabinos, de prácticamente en todas las familias de los judíos, pero incluso dentro de los rabinos, era normal que los padres les enseñaran a sus hijos varones un oficio. Aunque ellos se fueran a dedicar a ser maestros de la ley, ellos aprendían un oficio desde muy pequeños, porque les enseñaban para que pudieran valerse por sí mismos, pudieran sostenerse, pudieran obtener sus ingresos y enfrentarse a la vida. Y esto fue el caso de Pablo. Pablo había aprendido a elaborar o fabricar tiendas. ¿Qué tipo de tiendas? Estas tiendas de campaña eran muy utilizadas sobre todo por el ejército. Era muy común que se trabajara con pieles de cabra y que se hicieran las tiendas. Lo bueno de esta profesión es que los instrumentos, las herramientas que se utilizaban en este trabajo eran herramientas pequeñas, no ocupaban mucho espacio, entonces podías, como quien dice, envolver tu bolsa, llevabas tus instrumentos, tus herramientas y las podías llevar contigo. Esto demuestra que, según lo que leemos en el texto, y Pablo reitera esto más adelante en varias de sus cartas, que él procuraba, aun cuando en las iglesias lo ayudaban para su sostén, cuando era necesario, él no dependía solamente de que la iglesia le ayudara. Él tenía un trabajo, una profesión, y él se ocupaba en esto para ayudarse, sobre todo cuando llegaba a un lugar donde no había una congregación y él comenzaba a formarla.
Entonces, él llega a Corinto, se entera de la existencia de Aquila y Priscila y dice que se une a ellos porque ellos se dedicaban al mismo oficio, dice, para que trabajaran juntos. Ahora, en el mismo capítulo 18 de Hechos, en el verso 18, dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Aquí es donde ellos entonces se dirigen a Éfeso. Y ellos se quedan y van al rumbo a Siria. Uno de los lugares donde llegan es a Éfeso. Y en Éfeso, en la casa de Aquila y Priscila, se establece una iglesia. Ahí mismo, en el verso 24 del capítulo 18, dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Luego nosotros saltamos a Primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 19, cuando Pablo se despide en esta carta, al final dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en casa de ellos. Y luego en 2 de Timoteo 4, verso 19, también los saludos finales, dice, saludos a Priscila y a Aquila y a la familia de Onesíforo. ¿Qué nosotros vemos en la vida de Aquila y de Priscila? Fíjense qué interesante que hay como una especie de línea de vida en pocos versos que nos muestran cómo esta pareja sirvió al Señor y trabajó con ellos, trabajó con Pablo y sirvieron al Señor desde el principio, desde que conocieron a Pablo, tal vez antes, hasta el final del tiempo de Pablo. Cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo y menciona a Aquila y a Priscila, ya estaba Pablo cerca a su muerte. Fue su última carta, él estaba listo para ser sacrificado, como él mismo lo expresa, y él vuelve a saludar, mandarle saludos a esta pareja que 10 años antes, más o menos se calcula, 10 o 12 años antes, habían comenzado a colaborar con él en el ministerio. Uno puede hacer un impacto y marcar la diferencia en su espacio vital, en el tiempo que te toca vivir, en el entorno en que te toca vivir y hacerlo en comunidad, hacerlo en conjunto. Fíjense que aquí habla de una pareja de esposos que juntos servían al Señor, juntos. Hay muchos matrimonios, muchas parejas que luchan con esta sensación o esta idea de que si uno sirve en la iglesia o sirve al Señor y el otro no, si uno se dedica o le da más tiempo y el otro no, y como si existiera un conflicto real en la posibilidad de servir a Dios en pareja. Y hay quienes dicen, ¿por qué un conflicto? Porque hay quienes dicen, no, es que eso lo debe hacer el hombre o eso lo debe hacer la mujer o la mujer se debe quedar en la casa, porque tenemos la idea de que servir a Dios es aquel que se para aquí y predica o el que tiene el título de pastor. Servir a Dios, uno sirve a Dios desde el que le recibe a usted en la puerta, como el que le enseña a los niños, como el que ora por los enfermos, el que visita los hospitales, el que forma en discipulado, el que levanta la ofrenda, el que toca un instrumento, el que canta. Todos estamos llamados a servir a Dios. Y esta pareja se acostumbró a servir a Dios juntos.
Ellos comenzaron, fíjense que hay pasajes donde lo primero se menciona a Aquila, dice Aquila y Priscila. Luego hay momentos en que el orden se intercambia y dice Priscila y Aquila. En otras palabras, ellos eran igual de útiles los dos. Yo invito a las parejas aquí a que puedan decirle, Señor, queremos ser igual de útiles los dos. Y si usted no tiene pareja, pero quiere tener pareja y se quiere casar, dígale al Señor, Señor, tráelo aquí. Que sea la persona que Dios tiene para ti. Y que dice Alicia que ella está levantando la mano allá, que ella se quiere casar. Pide al Señor que la persona con la que tú llegues a tener tu vida de familia y de pareja sea una persona con la que también puedan trabajar juntos y servir al Señor en armonía. Porque uno solo puede hacer un impacto en la comunidad donde uno vive. Dios nos usa de manera individual, pero también lo puede hacer en familia. También lo puede hacer en pareja. En donde no hay una competencia en que, bueno, es que tú te sientes más espiritual, pues. Es que tú te sientes que Dios, tú eres favorito, o que tú te sientes que tú, o es que tú crees que tú sí, a ti sí Dios. Ese tipo de expresiones y de competencia no es sano y no viene de Dios y no le agrada a Dios. Esta gente, fíjense en cómo se caracterizaron estos dos. Por un lado, no solamente eran trabajadores, sino que ellos eran hospitalarios. Ellos abrieron su casa no solo para Pablo, sino para levantar una iglesia en su casa. Ellos levantaron una iglesia, la iglesia dice que se reúne en casa de Aquila y Priscila. Ellos le dieron a Dios todo, ellos trabajaban en compañerismo, no solamente entre ellos, sino con Pablo y con las otras personas. Fíjense el esfuerzo que ellos hicieron, que ellos incluso para poder enseñarle, leímos que dice que había un hombre llamado Apolo, que era elocuente en la palabra y predicaba, pero tenía algunas ideas que todavía no estaban bien firmes en cuanto a la doctrina. Y dice que Aquila y Priscila lo llamaron aparte y lo corrigieron y le enseñaron y le aclararon. ¿Por qué Aquila y Priscila pudieron enseñarle a Apolo? Porque ellos mismos habían aprendido. Nosotros necesitamos ser creyentes comprometidos y formados en la palabra del Señor para poder corregir y enseñar a otros. No es posible ser maestro desde los niños, maestro de niños, hasta maestro de adolescentes, maestro en grupo de vida, de facilitadores, grupo de hogar, donde usted quiera que el Señor, donde sea que el Señor lo mueva o la mueva a trabajar y enseñar la palabra. Si usted no conoce la palabra, si no se esfuerza en leer la palabra, no es posible, no funciona así. Esta pareja era una pareja que no solamente se distinguió por la hospitalidad, compañerismo, sino porque hicieron el esfuerzo para servir a Dios. Un esfuerzo para servir a Dios. Tenemos una buena noticia. Hoy comenzamos cambiamos las meriendas de los niños, porque estábamos preocupados de que los niños le damos merienda todos los domingos y todo lo que se vende es como muy procesado, con mucho azúcar, con mucho de todo. Y estábamos pensando, ¿cómo podemos hacer? Y la semana pasada estaba yo pensando, nosotros traemos siempre merienda los miércoles en el estudio bíblico, y pensando yo qué hacía, yo digo, así esas cosas como que el Señor te prende a decir, foquito. Digo, Fide y Olmedo, si ese es su negocio. Y hablo con Fide y le digo, mira,
una merienda sana, como emparedaditos y juguitos, y hacen jugos naturales espectaculares. Estoy vendiendo aquí la empresa. Y me dice, sí, pastora, dígame cuántos, así. Y ahora que llegaron en la mañana con el cargamento, uno, si pudieran ver, se los vendo. Los juguitos que trajeron así en su botellita, en su todo, juguito de naranja con fresa, todo natural. Y me dicen, a la 1 de la mañana fuimos al mercado a comprar las frutas y todo porque tiene que estar fresco. Servir a Dios implica un esfuerzo. Y a veces lo que menos queremos es esforzarnos o que nos cueste servir a Dios. Nosotros encontramos en esta pareja una determinación y una dedicación que hasta el final de la vida de Pablo, cuando han pasado varios años, ellos siguen en Éfeso sirviendo al Señor. Y Pablo los menciona, los vuelve a saludar. Salúdame a Aquila y a Priscila. Tú y yo podemos hacer una diferencia, no solamente como individuos, sino también en comunidad, en compañerismo con otros. En segundo lugar, Felipe y sus hijas. Aquí ya no solamente estamos hablando de una pareja, aquí estamos hablando de una familia, ¿sí? Otra vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se nos menciona a Felipe por primera vez en el texto bíblico. En Hechos capítulo 6, nosotros leemos en el verso 3, dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres, miren la característica de estos hombres que incluía a Felipe, a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. En el verso 5 dice, esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Aquí se nos menciona por primera vez a Felipe como uno de los 7 diáconos que fueron nombrados para servir en el ministerio de la iglesia, para ayudar a repartir, eso es lo que hacían los diáconos. Ellos atendían a las personas y las necesidades de las personas y ayudaban a los apóstoles a repartir, por ejemplo, comida, víveres, tratar situaciones que tenían que ver con el servicio propiamente dicho, y que hasta ese momento los apóstoles lo hacían todo. Y entonces dicen, no, vamos a escoger otras personas que también sirvan al Señor. La palabra diácono significa siervo, que sirvan al Señor y que nos ayuden con otras tareas, y para nosotros poder solamente dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Entonces, por eso es que en la iglesia, decíamos, la iglesia es vista como un cuerpo en donde cada miembro tiene una función. Y luego dice en Hechos 8, verso 4, fíjense que no solamente Felipe hacía labores de diaconía, de servicio, sino que dice el verso 8, los versos 4 al 6, los que se habían dispersado después de la muerte de Esteban, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. O sea que Felipe no solamente era diácono, Felipe era evangelista. Él se movía evangelizando. Y fíjense que la característica dice que era un hombre que usaba el Espíritu de Dios, lo usaba, y lo usaba de tal manera que leemos en el mismo capítulo 8, del 26 al 40, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este se había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener
con el Señor el tipo de relación que tenía Felipe. Fíjense que primero dice, un ángel del Señor le habló y le dijo. Luego dice, y el Espíritu del Señor. Nosotros hemos visto que con David era muy común que David le hablaba a Dios, Dios le contestaba. Lo leemos con el profeta Samuel, lo leemos con el profeta Elías, pero también encontramos en el Nuevo Testamento de hombres y mujeres con una relación tan cercana con el Señor que el Señor les hablaba de esta manera. Dice, el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Táctica para evangelizar. Y dice al final, verso 35, luego que ya él le predicó, lo bautizó enseguida, dice el verso 35 del capítulo 8, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Luego en el verso 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Pensemos en esa idea. Lo mismo que nosotros leemos que personas que fueron movidas físicamente. Aquí hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Se lo llevó, se lo llevó a otra ciudad. No se murió. Dice, el Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto. Era una ciudad en la costa, en otro extremo de donde estaba Felipe. Entonces el Señor traslada a Felipe y lo lleva, y dice, apareció y se fue predicando el evangelio a todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Entonces, un hombre poderoso en su relación con el Señor. Pero luego nosotros vamos a Hechos 21 y nosotros nos encontramos otro dato acerca de Felipe. Pero ya no de Felipe como persona, sino de su familia. Dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente era el diácono, sino el evangelista. Dice que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. 4 hijas que Dios utilizaba con el don de profecía. Y recordemos que el don de profecía no era simplemente pararse y anunciar el futuro, porque es donde tenemos la idea equivocada, ¿verdad? Pensamos es que se para y dice, mañana va a pasar esto y va a jugar 43 en la lotería. Eso no es el don de profecía. El don de profecía, a veces Dios daba un anuncio con respecto a algo que iba a suceder, como lo leemos en el libro de los Hechos, pero también el don de profecía tenía que ver con la exhortación, con la palabra de Dios que Dios daba para el momento, para una situación en particular, para el momento en la congregación. Y se nos dice que Felipe tenía no una, no 2, sino 4, como el pastor Hugo, 4 hijas. Y dice que todas profetizaban. Aquí hablamos de marcar la diferencia en la comunidad, no solamente como una persona que Dios usa, sino que Dios también puede usar a la familia completa o a parte de la familia. Pero ¿por qué las hijas de Felipe pudieron recibir de parte de Dios el don de ser profetas? Porque ellas podían servir a Dios, porque su papá servía a Dios. Porque en su casa era una casa en donde se hablaba, se enseñaba la palabra, se vivía el cristianismo, el Señor era el centro del hogar. Y seguramente Felipe no esperaba que alguien más le hablara de Cristo a sus hijas. Ni tampoco podía ser que Felipe les hablara de Cristo en la calle y Dios lo moviera de un lugar a otro y en la casa fuera malo, patán, malcriado. ¿Por qué? Porque
Hay un refrán, a ver si me sale, que dice que lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Nuestro comportamiento influye más en la familia, nuestro ejemplo, padres de familia. Su ejemplo influye más que lo que usted solamente dice. Si usted le enseña a sus hijos valores bíblicos, le dice, no se miente, no se habla con groserías, no se dicen palabras obscenas, no tal cosa, pero usted en su casa miente, grita, dice palabras obscenas, olvídese. No importa cuánto usted le diga, esa persona, esa personita que va creciendo, no le va a creer nada ni va a creer en su Dios. Y por pura misericordia de Dios, muchos de esos niños que tienen tan malos ejemplos en sus casas y que tienen padres cristianos que viven una doble y una triple vida, por la pura misericordia de Dios y porque la palabra ha sido sembrada en sus corazones, llega un momento en que ellos buscan a Dios o se vuelven a Dios. Porque gracias a Dios que la misericordia de Dios no depende de nosotros. Pero dice, Felipe y su familia conocieron al Señor y le sirvieron. Dios les dio dones. Yo te invito a que le digas al Señor, Señor, yo quiero ser luz en mi casa. Yo quiero ser alguien que dé el ejemplo, no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Y yo quiero enseñar en mi casa tu palabra para que tú también repartas dones en mi casa. Y que así como las hijas de Felipe tenían dones, tus hijos puedan tener dones que Dios les dé y que puedan servir a Dios. Dios va a comenzar, ya lo está haciendo, pero va a comenzar cada vez más a usar niños en todo el mundo porque así está profetizado en Joel. Y los niños van a comenzar a predicar el evangelio, a hablar la palabra de Dios, porque Dios dice la palabra de Dios, el Señor no es que está demorando su venida, sino que Él está tratando de que la mayor cantidad de gente se vuelva a Él. Y este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y a veces pensamos que la predicación del evangelio depende de los pastores o los predicadores y los que tienen alcance en las redes sociales. No, Dios va a usar a todo el que se deje usar, todo el que le busque, y va a usar niños para predicar el evangelio. Y ha habido siempre en la historia niños que en su escuela hablan de la palabra de Dios, pero usted lo va a ver ahora, en este tiempo. Y lo va a ver multiplicado. Y dígale al Señor, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis nietos te sirvan. Yo quiero no solo que te conozcan, que te sirvan. Dale dones, pero ayúdame a ser en la casa un ejemplo. Y ayúdame a no solamente que ellos piensen que es responsabilidad de otro, sino que ellos puedan creer en ti por lo que ven en mí, por lo que ven en nosotros. Vivimos en una generación tan materialista, tan enfocada en el mundo y en los bienes materiales y en lo que el mundo puede dar, que nos encontramos a muchos padres cristianos cuyo mayor interés es ver cómo les enseñan a sus hijos desde niños a ganarse la vida, a pelear por un lugar, a tener todos los títulos del mundo, a ver cómo hacen dinero. O sea, es como que eso es lo que tienes, eso es lo que tienes que lograr, eso es lo más importante. Y si no estudias, tú vas a ver, y si tú no, y tienes que pelear, y tienes que ir, y te voy a meter. No hay nada malo meter al niño en ballet, en pintura, en todo. A mí ojalá me hubieran metido, por lo menos hubiera aprendido a bailar. Pero no hay nada de malo en que los niños tengan actividades extracurriculares. El problema es cuando los padres cristianos consideran que todo eso es más importante que el que los niños crezcan conociendo al Señor y la palabra del Señor. Entonces los padres cristianos tienen tiempo para que sus hijos estén en todas las actividades de la escuela y fuera de la escuela, pero no tienen tiempo para que los niños crezcan conociendo la palabra del Señor y la vida de Cristo. ¿Qué van esos niños
a tener como prioridad en sus vidas si los padres les están enseñando que es más importante lo que el mundo puede ofrecer que lo que Dios tiene para ellos? Pero no les enseñan que lo que el mundo ofrece perecerá, pero lo que el Señor da es para vida eterna. Hacer un cambio, hay que hacer un cambio de chip, un cambio de paradigma. Atrévete a ser un padre de familia, o si tienes sobrinos pequeños, si tienes nietos, a ser esa persona que genera una influencia en la vida de esta nueva generación para que aprendan a amar a Dios desde que son pequeños y aprendan a tener sus prioridades correctas. Tercer lugar. Aquí tenemos un ejemplo contrario de cómo se puede influenciar, pero no solamente se puede hacer una influencia positiva, sino que también se puede tener una influencia negativa. Y que aquí la idea no es quedarnos con la idea de que negativo, no, sino que tiene que haber una corrección para poder tener una influencia positiva o sana. Y es el caso de Evodia y Síntique. Le puede poner ese nombre a su niña, Evodia y Síntique. Vamos a Filipenses 4. En Filipenses 4, el versos 2 y 3, nosotros nos encontramos con una carta. La carta de Filipenses, Pablo la escribe desde la prisión. Y hemos visto en otras ocasiones que esta carta que se escribe desde la prisión es una carta que tiene un énfasis muy importante en el gozo del Señor, en estar contentos, en ser felices, sin importar cuál sea la situación, la condición, sé feliz, dale gracias al Señor. Nosotros los creyentes no negamos la realidad cuando nos va mal, pero nosotros sabemos que en Dios todo es para bien. Y sabemos que nuestra felicidad no depende de cómo estén las circunstancias, sino que somos felices porque el Señor está en nosotros y con nosotros, porque Él nos salvó, porque Él nos ama, porque no nos abandona. Entonces el énfasis de Pablo, que estando preso, él le enseña a la iglesia en Filipos: estén felices, estén contentos. Y en este tenor del tema de esta carta, al terminar el capítulo 4, cuando ya es las exhortaciones finales, luego que ha hablado tanto del gozo, y va a seguir hablando del gozo, en el verso 2 del capítulo 4 dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, a mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjense que no se nos dice cuál era el problema, pero había un desacuerdo entre Evodia y Síntique. Y el desacuerdo y el conflicto había llegado a ser tan problemático que incluso Pablo tuvo que intervenir. O sea que no era un asunto pequeño que estaba afectando probablemente a la congregación. Y Pablo les dice a Timoteo: por favor, haz ahí de conciliador, ocúpate en ayudar a estas mujeres para que se pongan de acuerdo. ¿Por qué habrá problemas o desacuerdos aún dentro de la iglesia? Señores, porque somos personas, somos seres humanos, todavía no estamos en el cielo, estamos aquí. Y todavía tenemos rollos de cualquier tipo. Y podemos tener conflictos e ideas. Recuerden que uno de los grandes problemas en ser humano es que cada uno tiene su opinión y cada uno quiere que su opinión sea la que cuente, y piensa que lo que piensa es lo que vale, y que lo que siente es lo que vale, y que lo que yo quiero hacer es lo que vale, y no importa cómo atropelle, es lo que vale. Y este tipo de conflictos se ven en la familia, pero también se ven en los diferentes grupos sociales. Hay lugares donde hay oficinas
de gobierno y no de gobierno, en donde las situaciones son como un hervidero de conflictos, de dimes y diretes y de quítate tú para ponerme yo y que te pongo el pie y que hablo de ti. Y fíjense que Pablo en diferentes cartas advierte a la iglesia acerca de no ser como el mundo, de no caer en chisme, de no caer en esto, de uno en la iglesia uno no habla mal del hermano ni mal de la hermana. En la iglesia uno no dice, oye, ¿viste? ¿Y te fijaste? ¿Y qué le habrá pasado a Fle? ¿Tú te diste cuenta? Vamos a orar por ello. Después que ya tiré el veneno, digo que voy a orar. Pablo advierte acerca de esto en varias ocasiones, porque ese no es un tipo de comportamiento que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios es cuando hay conflicto, cuando hay diferencias de opinión, Él remite y nos remite a que uno pueda entender la frasecita que utiliza Pablo cuando habla de Evodia y Síntique, cuando les dice que se pongan de acuerdo. En otras, la Reina Valera dice que tengan un mismo sentir. Y esto remite a lo que Pablo habla al mismo Filipenses en el capítulo 2, cuando les dice, hermanos, yo les animo a que sean todos de un mismo sentir. Un mismo sentir significa mirar juntos en la misma dirección. No significa dejar de pensar. Bueno, yo no voy a pensar ni voy a expresar mi opinión, sino tener una misma perspectiva, un mismo objetivo, entender que miramos hacia la misma dirección. Nosotros como creyentes miramos a la misma dirección. ¿Hacia dónde está dirigida nuestra mirada? Cristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el tener el mismo sentir es entender que todos miramos al Señor, que Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor de nuestras vidas y Él es la autoridad sobre nosotros. Que nada vale la pena tanto como para tener discusiones, problemas, situaciones, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada en Cristo, le dice Pablo a los colosenses. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y así como nosotros hablamos que uno puede tener una influencia buena, impactar para bien a la comunidad y a la familia y el lugar donde trabajamos y el lugar donde vivimos, con nuestro comportamiento de manera individual y de manera en grupo, también entendamos que podemos hacer la diferencia, pero para mal. Podemos influenciar negativamente. Usted se imagina que usted es nuevo en que usted aquí llega a la congregación y le da por sentarse cerca de gente que está hablando mal de otros, o hablando mal de la pastora, o comentando de fulano. Oye, ¿viste? Apareció, tenía como 3 semanas que no venía, quién sabe en dónde andaba. Vamos a orar después. Entonces, imagínense que usted llega y usted encuentra ese ambiente. ¿Cómo se siente una persona que llega a un lugar que no conoce, en donde todo el mundo supuestamente se conoce y se ama, y encuentra estas situaciones? La gente hace así, dice no, yo no me animo, yo no me arriesgo. Por eso es que nuestra responsabilidad, nuestro testimonio, si usted tiene una queja muy grande contra un hermano, una hermana, si algo que le parece mal, si algo que usted no está de acuerdo, dice, pónganse en un mismo sentir. Aquí, en todas las iglesias hay autoridades. En esta iglesia hay 4 pastores. Acérquese a alguno de los pastores, dígale, tengo una queja. Alex me miró mal. Mire qué tal cosa. Pero
vaya a ponerse de acuerdo en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra del Señor, buscando a quien devorar y a quien destruir. Y donde ve una grieta que se va rompiendo, por ahí es que va a querer entrar para hacer daño. Estas mujeres, fíjense, no eran personas que recién conocían al Señor. Habían sido importantes colaboradoras de Pablo. Dice, han colaborado conmigo en todo. Como Clemente comienza a mencionar otros nombres. O sea, eran servidoras, eran personas, eran mujeres que servían, que proclamaban, que tal vez predicaban, evangelizaban. No nos dice específicamente qué, pero eran colaboradoras nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Y se estaban peleando entre ellas. Y había un problema entre ellas. Y fue tan serio que de alguna manera Pablo, estando preso, se enteró del problema de Bodia y Síntique. Y Pablo manda a decir, por favor, habla con ellas y diles que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir. Nosotros tenemos que ser influencia, impactar como comunidad al mundo, pero entender que a veces sin darnos cuenta podemos impactar de manera negativa. Y esto no se puede solucionar, sí se puede solucionar. Hay que echar para atrás y hay que ponerse de acuerdo en un mismo sentir, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y por último, la iglesia, fíjense cómo vamos aumentando en cantidad de personas y en las comunidades que marcan una diferencia. Y aquí es el caso de la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, vamos a buscar ahí mismo en capítulo 6 de Hechos, fue una de las iglesias más relevantes, importantes, influyentes del primer siglo, de cuando la iglesia comenzó. Dice en Hechos 6 del 1 al 7, vamos a leer solamente los versos. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que eran desatendidas las viudas, dice, en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron, no está bien que esto suceda. Entonces fue cuando leímos que escogieron. Quiero leer los versos, que yo puse mal el texto, no sé, no sería nada raro. De alguien que me busque, pero vamos a ir al 11, después regresamos al 6. Vamos a Hechos 11, del 19 al 30. Es que hay un pasaje antes que seguramente marqué mal el número, que nos habla de la iglesia en Antioquía. 19 al 30. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, el caso de Esteban se describe en el capítulo 7 de Hechos, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre, de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
Así es que ya sabe, cuando nos comenzaron a llamar cristianos de Antioquía, allá. Dice, verso 27, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Agabo. Se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Se dan cuenta que aquí encontramos un anuncio profético del futuro cercano, del futuro inmediato, ¿verdad? Entonces, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. La iglesia de Antioquía, que nace de esta manera, no solamente crece mucho, sino que se convierte en un centro de distribución misionera. ¿Por qué? Porque no solamente ellos comienzan a levantar ofrendas por causa de esta profecía para enviar donaciones, ellos enviaron ofrendas a Jerusalén, por ejemplo, sino que ellos en la iglesia de Antioquía se convirtieron en un centro donde exportaban misioneros. Varios de los viajes misioneros de Pablo, de Bernabé, salieron de la iglesia de Antioquía y eran encomendados por los hermanos de Antioquía para que ellos fueran a predicar el evangelio en otros lugares. Se convirtió en una iglesia fuente de bendición para muchos lugares. Y esta iglesia se caracterizó a partir de que nace por su fidelidad, por su compromiso, por su solidaridad y servicio. Luego encontramos en el mismo capítulo 13 de Hechos, los versos 1 al 3, en las iglesias de Antioquía. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Y comienza a nombrar a profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Y comenzaron los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé. Una iglesia que amarrada, pegada, sustentada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, se convirtió no solamente en semillero para una gran cantidad de personas con dones ministeriales, habla de profetas y de maestros, sino que además de eso, se convirtió en una iglesia que apoyaba económicamente a los que estaban en necesidad y a iglesias que estaban en necesidad y comunidades que estaban en necesidad, y que además de eso obedeció al Señor para enviar de sus propios líderes, enviarlos como misioneros a otros lugares. O sea, no decían, no, que no se vaya porque yo lo quiero que predique aquí. Pero el Señor dice, no, mándalo, que yo quiero que vaya y predique por allá y que sirva por allá. No, es que aquí me sirve a mí. Aquí es útil, aquí predica, aquí ofrenda, aquí no sé qué. Eso es una mentalidad muy cerrada a la obra de Dios, porque Dios es el que llama y Dios es el que reparte dones y ministerios. Y Él cuando llama capacita y bendice y prospera y afirma. Pero la iglesia tiene que desprenderse y saber que se va a desprender de personas que a veces Dios lleva a esa congregación con un fin específico, o a veces nace en esa congregación y después uno va formando y Dios lo llama para que sirva en otro lugar y uno tiene que enviarlos. Y tenemos ejemplo de una iglesia que habiendo comenzado de una manera difícil, ¿por qué? Porque los primeros que llegaron solo le predicaban a los judíos. Todavía no entendían que el mensaje era para todos, hasta que llegaron otros y comenzaron a predicarle a los gentiles. Y esta iglesia crece y se convierte en una fuerza que Dios utiliza para bendecir, para impactar. Hace mucho tiempo,
Yo sufría mucho como pastora cuando de repente teníamos personas incluso que llegaban del extranjero y eran personas en las que trabajábamos, formábamos y invertíamos todo, tiempo, enseñanza, y de repente por el trabajo se iban del país, se mudaban y nosotros nos quedamos. Yo decía, Señor, pero tanto tiempo invertido, ahora hay otra vez que ver a quién. Y yo lo sufría, porque a veces eran familias enteras que se iban. Y hasta que el Señor me hizo entender, no, esa es una de las misiones del CCI Panamá. Por eso también llegan tantos extranjeros, porque Dios los trae con propósito, a veces de conocerle, a veces de ser formados, a veces de ser corregidos, y luego Dios los envía a otros lugares. Y una de las mayores bendiciones que nosotros a veces nos enteramos como pastores es que la mayoría de esa gente que se ha ido, en los lugares donde están, se siguen congregando, siguen sirviendo, están sirviendo al Señor, y uno dice, bueno, la parte que nos tocaba como iglesia, nosotros la hicimos. Nosotros estamos llamados a ser una iglesia que bendice. Una de las cosas que nosotros aprendemos de la iglesia de Antioquía, y esto es como organización, todo CCI, la red CCI, es que debemos ser una iglesia misionera. Y a veces ser misioneros no solamente es mandar misioneros. Estamos orando y trabajando en Capira para que se levante una congregación. Y ahorita está con un embate fuerte de enemigo en la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los hermanos que están allá. Acompañarlos cuando se pueda. Ahí está el hermano Alfredo, y de aquí se enviaron a varios hermanos de aquí que están allá y que van todos los domingos en las tardes. Y van a levantar un CCI en Capira. Somos una iglesia misionera. Y 2 veces al año enviamos ofrenda, levantamos ofrenda para enviar a diferentes lugares del mundo donde sea necesario, para pastores e iglesias en África, en Cuba, en Asia, en muchísimos países, en diferentes países de América. ¿Por qué? Porque aprendemos que la iglesia está llamada como comunidad, como cuerpo, como familia, a ser un instrumento en las manos del Señor. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Tú y yo somos llamados por el Señor. Y a veces hay personas que me dicen, pero es que yo apenas estoy comenzando. Es que yo no sé mucho. Hay 2 remedios para eso. 1, perseverar, y 2, aprender. Porque vamos aprendiendo y perseveramos. Y Dios nos llama no por lo que sabemos. Él nos llama porque Él sabe lo que Él puede hacer a través de nosotros y cómo puede bendecir a otros a través nuestro. ¿Quiénes somos nosotros en comunidad? ¿Somos como Priscila y Aquila? ¿Somos como Felipe y su familia? ¿Somos como Evodia y Sintique? Mejor que volvamos a ser como Evodia y Sintique, las colaboradoras del Evangelio. ¿Somos una iglesia como la iglesia de Antioquía? ¿O estamos tan enfocados en mi yo, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo no tengo, en lo que todavía Dios no me da? O en lo que mi vida gira alrededor de mí, de mis deseos, de mis planes, de mí. Y bueno, sí, yo me acuerdo del Señor, pero para que me dé, para que me bendiga, para que me cumpla. O estamos aprendiendo a ser gente que en lo individual o en comunidad, en grupo, queremos servir al Señor. Queremos comprometernos con Él para que en este tiempo, antes de que el Señor regrese, usted está viendo cómo se está poniendo el mundo y se va a poner peor. Necesitamos ser una iglesia comprometida que sirva al Señor
y que marque una diferencia en el lugar donde Dios nos ha establecido. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos podido estudiar estos domingos cómo estamos llamados a marcar una diferencia como tus hijos, como iglesia, en el lugar donde estamos, donde tú nos has puesto. Señor, necesitamos tener este compromiso contigo, necesitamos renovar este compromiso contigo. Necesitamos afirmar nuestra determinación y nuestra decisión. Necesitamos caminar con un mismo sentir, en una misma dirección. Te pedimos, Señor, como iglesia, que tú nos ayudes. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a los padres de familia de esta congregación, aquellos que están levantando a sus hijos, a los abuelos que apoyan con la formación de los nietos, a los tíos que ayudan en la formación de los sobrinos. Dios, allí en lugares en donde hay niños creciendo, yo te pido, Señor, que cada uno de los adultos podamos tener el mismo sentir por causa de tu nombre, que podamos marcar la diferencia. Padres con sabiduría, madres con sabiduría, familias enteras que estén decididas a caminar contigo, a caminar para ti, a servirte a ti. Ayúdanos como iglesia, Señor, a que cuando surjan las disensiones o conflictos, nosotros podamos mirarte a ti y tener un mismo sentir. Que no abramos puertas para la activación del enemigo en medio nuestro, sino que podamos vivir para ti, tal como tú lo has señalado. Señor, te pedimos que como iglesia nosotros podamos juntos comprometernos a servir con alegría, a bendecir a otros, a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra calidez, con nuestra exhortación, con nuestro afecto. Que podamos, Señor, cuidarnos unos a otros y que seamos una iglesia que impacte a nuestra comunidad como tú quieres hacerlo, de la manera que tú quieres hacerlo, para gloria de tu nombre. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús.